alabanza y de adoración a nuestro Dios. Lo voy a invitar a que abra ahí su Biblia en el Salmo 37 y vamos a leer solamente ahí del 1 al 7. Salmo 37 del 1 al 7. Cuando ya lo tenga ahí, indíqueme con un amén. Salmo 37. Vamos a darle lectura a todos juntitos aquí este hermoso Salmo 37, del 1 al 7, dice aquí: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres por motivo del que prospera de su camino, por el hombre que hace maldades. Fíjense que cuando nosotros le encomendamos a Dios nuestro camino o nuestras peticiones, aquí nos dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Es bien importante que cuando nosotros, dice allá, parece que en Hebreos dice, Santiago dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea que si yo me acerqué y yo le entregué mi petición o mi necesidad, crea que él me escuchó, y que si no me ha respondido en ese momento es porque está trabajando en lo que yo le estoy pidiendo. Pero por eso dice, no te impacientes. O sea, yo lo pediste, ya le dejaste ahí tu necesidad, lo que tú necesitas, de él. Entonces espera, porque hoy en día muchas veces oramos, pedimos, y si a los 2 minutos Dios no nos contestó, o si en ese día, en el transcurso de ese día no nos contestó, ya mañana yo ando desesperado haciéndolo por mi parte. Entonces por eso aquí el salmista nos recomienda y nos dice, espera y guarda silencio. Ya diste tu petición, ya expusiste ahí tu necesidad, ahora espera a que Dios lo resuelva, o a que Dios, a veces decimos nosotros mismos, ¿para qué me dijiste si como quiera tú lo ibas a hacer? ¿Verdad? Entonces lo importante es que si yo me acerco a Dios, le encomiendo mi camino, le digo todo lo que yo necesito, dice, lo importante es que yo espere en él y que guarde silencio, y que sepa de antemano que Dios va a contestar mi necesidad. Amén. Vamos a orar, hermanos, para poner este servicio en las manos de nuestro Dios, y que sea el Espíritu Santo quien nos ministre en esta tarde. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios, por todo lo bueno que tú eres para con nosotros. Gracias, oh Dios amado, por este nuevo amanecer que tú nos permites ver con vida y salud. Gracias por permitirnos estar una vez más aquí en este lugar para escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor mío, hables a cada uno de nosotros, hables a cada oyente, oh Dios eterno, que tu palabra entre en nuestra mente y en nuestro corazón, y que la podamos atesorar, oh Dios. Sé tú, mi Dios, en cada uno de nosotros. Sé tú quien nos dirija en cada canto. Sé tú quien nos hable a través de tu palabra, y que todo lo que hagamos en esta hora, sea de hecho o sea de palabra, lo hagamos siempre para honrar y para bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a entonar este hermoso canto. ¿Estamos juntos otra vez? ¿Cuántos están contentos de que estemos juntos nuevamente aquí alabando a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Cántelo con todo su corazón. Estamos juntos otra vez. Estamos juntos
reconocer es un nuevo día. Es una nueva oportunidad que Dios nos da. Fíjese bien, ¿para qué? Para conocerle más. Porque cuando nosotros ponemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, dice, todo será por añadidura. Así que dice, ahí en el mismo Mateo 6 dice, ¿por qué te preocupas por el día de mañana? Cada día trae su propio afán. Le está dando a entender, tú alaba a Dios en todo momento. Dale gracias en todo momento y Él añadirá las peticiones que tú tengas delante de Él. Amén. Vamos a entonar este hermoso canto. Tu mano me sostiene. ¿Cuántos hasta el día de hoy nos sostienen nuestro Dios con su gracia? Amén. Gracias, Señor, por ello.
Cristo viene, hermanos, ya está más cerca de cuando creímos, dice el apóstol Pedro. Amén. Le voy a invitar a que abra ahí su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 7. Vamos a estar viendo el capítulo 7, pero le voy a invitar a que leamos solamente los primeros 2 versículos y de ahí vamos a ir desarrollando el mensaje que nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Amén. Vamos a leer solamente los 2 versículos y de ahí partiremos para nuestro mensaje. Isaías capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Tome sus lugares, hermanos. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 7 de aquí de Isaías, que trata el tema de la predicción del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel. Y el otro tema de ahí del mismo capítulo es la invasión de Judá por parte de Asiria. Podemos decir que se puede hacer en 2 puntos, pero sí es una profecía, por eso así se llama nuestro tema, la señal que rechaza el rey Acaz. Es una profecía dada precisamente al rey de Acaz, pero que él la rechaza y se va a dar a la casa de David. Por eso es donde entra ahí el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y mire ahí los versículos del 3 al 9 nos cuentan acerca, los versículos 1 y 2, dice de este capítulo, habla de una gran guerra civil entre Judá e Israel. Acuérdese de que Judá e Israel se separaron allá en el reinado de Jeroboam, cuando fue mucho el pecado del rey Salomón, demasiado pecado que después le siguió su hijo, y Dios dijo: nada más por el pacto que hice con David no extermino del todo al pueblo de Israel, y guardó una tribu. Así que se separaron, 10 se fueron para un lado, que es el norte, y las otras 2, que es Judá y Benjamín, se quedaron del lado sur. Así que vamos a ver cómo la guerra civil se levanta entre Judá e Israel, el mismo pueblo, mis hermanos, el mismo pueblo en guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre, óigalo bien, siempre quiere destruir al pueblo de Dios. Siempre lo quiere destruir. Desde un principio quiere acabar con la raíz de donde vendría el Salvador. Por eso también allá Adán y Eva también los engañó, porque quería evitar que naciera el Salvador, porque le dijo a Eva: de ti vendrá quien termine con el diablo, de aquí va a salir quien termine con él, quien lo venza, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que el enemigo siempre va a buscar a alguien que se levante en contra del pueblo de Dios. A veces entre el mismo pueblo de Dios se levantan guerras. Entonces aquí vamos a ver cómo la guerra civil entre estos 2 pueblos o naciones, dice, se levantan, dice, produciendo un estado de temor en el reino de Judá. ¿Por qué? Porque no vienen solos, sino que se juntan, vaya. Lo que va a suceder, lo mismo que va a suceder ahora cuando la iglesia ya no esté aquí, que se haya ido con Cristo, que va a venir, todas las naciones se van a juntar en contra de Israel, que es Judá. ¿Por qué Judá? Porque de ahí vendría el Salvador, de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. De ahí vendría el pueblo que alabaría y glorificaría el nombre de nuestro Dios, porque dice que fuimos creados para alabanza de su nombre. Así que nosotros venimos, como quien dice, espiritualmente de la tribu de Judá, de donde nació nuestro Salvador. Y los versículos del 3 al 9 nos cuentan acerca
del canal del estanque superior, donde Isaías y su hijo Sear-Yasub se encontraron con Acaz, el rey de Judá, para transmitirle un mensaje de aliento de parte del Señor. Ahí del 3 al 9 vamos a ver cómo lo cita Isaías al rey, le dice: subí al estanque porque quiero hablar contigo, que el estanque tiene un significado espiritual a nosotros, la iglesia, que ahorita lo vamos a ver. Y los versículos del 10 al 16 hablan de la confirmación de la señal del nacimiento virginal a la casa de David, cuando Acaz se negó a pedir una señal. En los versículos del 17 al 25 hablan de la cercana invasión de la tierra de Judá por parte de Asiria, que fue predicha como un juicio. O sea, el rey no quiso la señal, no quiso tomar lo que Dios le dijo. Entonces se molesta Isaías y dan ya una profecía hacia toda la casa de David. Ya no era precisamente al rey, sino a toda la casa de David. Y Dios, hermanos, Dios había escogido a este pueblo de Israel, lo hemos dicho, lo escogió, y lo hemos dicho muchas veces, porque no lo escogió porque fuera el más fuerte o porque fuera el más numeroso. En una ocasión mi papá se puso a ver en dónde está Israel, y está en el mero centro de la tierra, pero es el más chiquititito que usted pueda ver. Pero ahí, por eso dice: te escogí porque eras el más significante, pero te escogí para que se vea, para que fueras representante mío aquí en la tierra, para que me representaras. Para eso lo escogió, para que representara aquí en la tierra al Dios Santo ante un mundo caído y rebelde. Y el pueblo se corrompió. Estoy haciendo un poquito de historia para saber cómo es que Acaz llegó al reinado y por qué Dios estaba tan molesto con el pueblo de Judá, que va a levantar este juicio. Y no solamente aquí en el capítulo 7, sino que se va a ir hasta el capítulo 8 este juicio. Entonces dice que se corrompió. El Señor los trajo de Egipto, los introduce a la tierra prometida. El Señor se mantuvo fiel en todo el tiempo, desde que les dio las leyes del Deuteronomio, donde les dice: si ustedes me obedecen y ponen en práctica todos mis mandamientos, todas estas bendiciones les seguirán a ustedes. Y les habla de la bendición de que tú vas a sembrar tu tierra y te va a producir, van a venir enemigos contra ti y yo voy a pelear por ti. Por un camino, dice, por 7 vendrán y por 1 se irán. Y dice, no va a haber quien aborte en tu tierra, ni tanto de mujeres como de animales. No va a haber muerte. Yo te voy a dar todo. Tú tendrás el control de todo si me obedeces. Todo esto para ti. Pero si me desobedeces, y le da una lista tremenda, más que las bendiciones. Si me desobedeces, todo esto vendrá contra ti. Pura maldición. Acá en la bendición dice: tú les prestarás a ellos no les pedirás prestado. Pero en las maldiciones dice: tú pedirás prestado. Fíjense bien, dentro de la desobediencia. Entonces les dice: pero si me obedeces, aquí está, yo estaré contigo. Y el Señor los bendijo en todo ese tiempo. Y en este mundo que le ha dado la espalda, no quiere nada con Dios. Dice: qué tremendo, Dios quiere lo mejor, siempre quiere lo mejor para el ser humano, siempre. Pero el ser humano no quiere nada con Dios. Le da la espalda a Dios, y ahora más con tanta perversidad y con tanta cosa que se ha levantado, demostrando el ser humano que está en contra de los mandamientos de Dios, que está en contra de la manera que debe de vivir un hijo de Dios. Pero por eso Dios quería que el pueblo de Israel les mostrara cómo es vivir dentro de los mandamientos de Dios. Y vimos también ahí en el capítulo 6 que ahí empieza el llamado de Isaías. Empieza ahí en el capítulo 6, ¿para qué? Para empezar a profetizar, y de ahí se van a desatar muchas profecías que Isaías le va a dar al pueblo de Dios. Y Isaías, hermanos, cuando él ve aquella visión, él se siente como un pecador, y Dios le dice que él lo va a limpiar, porque a veces nosotros los seres humanos vemos a estos hombres como unos superhéroes y wow, cómo quisiera yo ser como Isaías, cómo quisiera yo ser como Pablo, oh, cómo quisiera tener
pecadores y que necesitaban el perdón y necesitaban la limpieza, que fue lo que recibió Isaías cuando vio aquella visión en el templo. Recibió la limpieza porque se vio que era un pecador y que merecía la muerte al enfrentarse o al ver la gloria de Dios. Así que cuando tuvo esa éxtasis y ve al Señor sentado en su trono, Dios le dice a Isaías, porque recuerde que él cuando ve que Acaz muere, que Uzías muere, que el pueblo está todo bendecido, Isaías se desespera y corre y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Se murió Uzías, ¿y qué vamos a hacer ahora? Era pariente de él, de Isaías. Y le dice Dios, hey, murió el rey, pero el rey de reyes sigue vivo. No se quedaría nadie en el trono, pero yo sigo en mi trono. Y tú debes de confiar en mí. Quien les ha dado todo soy yo. El rey es solamente el instrumento. ¿Por qué? Porque dijimos que este rey siempre buscó a Dios. Persistió en buscar a Dios, dice, y Dios le prosperó. Que encontramos ahí cómo es que tenemos el favor de Dios. Así que había un remanente. Isaías ahí dice, hay un remanente, y le dice Dios, tu mensaje no lo van a querer oír, y tú les tendrás que decir que tienen oídos y que no van a querer oír, y tienen ojos y no van a querer ver, y que tienen corazón y no van a querer entender, porque han endurecido sus corazones. Dios le había dicho, vas a ir a hablarles, pero no te van a oír y no van a creer, pero tú como quieras le vas a hablar a este pueblo y les vas a dar el mensaje que te voy a dar a continuación, que es lo que vamos a ver ahorita. Así que había ahí un remanente que se había quedado, dice que escuchaba y que sabían que venían de parte de Dios los mensajes. Ahora vamos a ver que el ministerio de Isaías estuvo durante el reinado de Uzías, su pariente. Y en la muerte de Uzías, recordemos que este rey se ensoberbeció, entra al templo, prende incienso, que no debió de haberlo hecho, no le era permitido al rey hacer eso, solamente a los sacerdotes, y ahí es donde se molesta a Dios. Entra su hijo Jonatán a reinar y a él lo pasan a una casa aislada por la lepra que le brotó por haber entrado al templo, que no porque era el rey, tenía derecho a entrar a hacer la tarea del sacerdote. Así que a él lo aísla, entra Jonatán, reina por 16 años, aconsejado por su padre. Dios sigue bendiciendo la nación. Muere Uzías, reina un solo año Jonatán y muere. Y ahí es donde entra Acaz. Jotam solamente reina un año, nada más después de la muerte de Uzías, y viene el rey Acaz. Este era un rey malvado, tremendamente. Era padre del rey Ezequías, y el ministerio de Isaías dura durante el reinado de Ezequías. Era un rey tan malvado, hermano, que en esta profecía vamos a ver aquí en el capítulo, vaya, mire, busque allí, Segunda de Reyes, capítulo 16, lo vamos a dejar de tarea también que usted lea ahí ese capítulo 16, para que pueda entender lo que estaba pasando aquí en Isaías, capítulo 7. ¿Por qué Dios está molesto con este rey? ¿Qué hizo este rey para que la ira de Dios viniera sobre el pueblo de Judá, sobre la nación de Dios? Y dice allí en el versículo 2 de Reyes 16:2, cuando comenzó a reinar Acaz, tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Fíjese bien, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David. Fíjese bien, no hizo lo recto ante los ojos de su Dios. Allí mismo, en Segunda de Reyes 15, del 32 al 34, nos dice lo siguiente: en el segundo año de Peca, rey de Amalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Él, hablando de Jotam,
hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Jotam fue un buen rey, como lo había sido su padre Uzías. Acaz, el hijo de Jotam, le sucedió en el trono y fue un mal rey. ¿Qué hizo este rey, hermanos? Algo tremendo. Ahí mismo, Segundo de Reyes, capítulo 16, versículos del 3 al 4. Miren lo tremendo. Y nomás le voy a leer estos versículos, pero usted lea esos capítulos. Y es algo tremendo lo que este rey hizo. Se olvidó de los mandamientos de Dios, corrompió al pueblo. Acuérdense que ya con Jotam, ya el pueblo ya empezaba a corromperse. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos del 3 al 4, dice: sino que Acaz, hablando de este rey, anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y de debajo de todo árbol frondoso. No era una persona buena. ¿A quién se le ocurre pasar a sus hijos por fuego? Era el dios Moloch. A veces vemos ahí a la estatua esa que la ponen, ¿verdad? Que tiene los brazos así y un brasero abajo. Y ahí ponían a los niños y los quemaban para que ese dios los ayudara. Fíjense bien. Por eso el pueblo estaba cansado de estos reinados de este hombre, porque así el pueblo ya se había empezado a corromper, pues él hizo lo peor. No, y luego después va a ver todo lo que hizo, cómo fue a Damasco y le gustó el altar de allá de Damasco, y vino y quitó el altar de Dios y puso él su altar ahí, puso altares por todas partes, saqueó el templo de Dios y se robó el dinero del templo de Dios, sacó todos los utensilios, pagó quien lo defendiera. No. Es algo increíble lo que hizo este rey. Cerró el templo. Pero fíjese lo que es el amor de Dios, hermano. Dice: no los destruyo nomás por amor a David, porque hice un pacto con él. Hice un pacto que su reino sería para siempre, que si no, terminaba con todo. Porque lo que estaba haciendo el rey era provocando a ira a Dios. Porque desde que había escogido a esa nación o a ese pueblo, como usted lo quiere entender, de Israel, dijo: yo seré tu Dios, tú serás mi hijo. Si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. No vas a adorar los ídolos a donde quiera que yo te esparciere. Tú no vas a adorar a sus ídolos. Y lo que hace este rey es ir a Damasco e ir y traerse y adorar todos los dioses que ellos adoraban, que para que lo ayudaran. Es algo increíble lo que hizo este rey. No era una buena persona y tenía miedo porque Israel, que era el que estaba en el norte, hablando de las 10 tribus, se había aliado con Siria y ambos estaban amenazando contra él, aunque no lograron imponerse al principio. Acaz tenía toda la razón para suponer que ellos finalmente terminarían venciendo, porque estas naciones habían luchado individualmente en contra de Acaz, pero no lo habían logrado vencer. Pero cuando ya los vio juntos, dijo: ahora sí me van a vencer, porque ya son muchos. Uno por uno yo puedo terminar con ellos, pero ahora se habían aliado. Mire, a pesar de que Asiria se había llevado cautivo a las otras 10 naciones, eran enemigos, hermanos, eran enemigos, pero se aliaron para ir en contra de Judá, de la tribu de Judá, de ahí de Judá del sur. Aunque eran enemigos, como quiera se juntaron y dijo: vamos, porque querían quitar a ese rey para poner un rey que estuviera bajo su mano, que estuviera bajo su dirección, porque los reyes que estaban puestos en Judá estaban bajo el mando de Dios, tenían los profetas y estaban bajo las órdenes de Dios, y estos querían quitar a ese rey para poner un rey para ellos poderlo gobernar. ¿No les suena parecido a lo que está sucediendo el día de hoy allá con el pueblo de Israel? Les quieren poner, que viene siendo el anticristo, a alguien que tenga la autoridad sobre ellos.
Es algo increíble lo que está sucediendo. Acá no podía esperar la bendición de Dios sobre él o sobre la nación. Como resultado, la alianza de Rezín con Peca, rey de Israel, le agarró y a su pueblo también. Previamente, tanto Siria como Israel habían intentado conquistarlo individualmente, cada uno de ellos, pero no pudieron imponerse. Pero, dice, no podían imponerse, pero juntas. Acaz sintió miedo. Dijo, ahora sí van a terminar conmigo. Ahora sí van a derrotarnos. Y empezó a tener miedo. Dice la Biblia, fíjese bien, que tuvieron tanto miedo, tanto así se estremeció. Usted ha visto cómo se mueven los árboles cuando está el viento bien fuerte y que decimos nosotros, se va a caer el árbol. Se va a caer porque se ven como, mi papá dice que ahora que estuvieron por allá, vieron todos árboles grandísimos, todos caídos, lo que hace el viento. Entonces dice que se estremeció tanto el pueblo, tuvo tanto miedo que decían, no vamos a permanecer, vamos a caer en manos de ellos, vamos a ser llevados cautivos. Pero acuérdense que Dios le había dicho, no van a ser cautivos por Asiria. ¿A dónde iban a ser cautivos? A Babilonia. Pero este rey no creía en Dios, no creía en su palabra, él creía en sus dioses falsos. Por eso él sacrificaba a sus hijos. Qué corazón, ¿verdad? Sí, los sacrificaban, y más, fíjese bien, ¿para qué? Para que el hijo no tomara el trono, para ser ellos meros. Para eso los mataban, porque eran los sucesores al trono. Qué tremendo, ¿verdad? Es el poder. Que por eso los mataban, para que no subieran al trono. Así que se levantan ellos para ir en contra de Israel. Dice, aunque aquí dice, ¿qué es lo que sucede aquí, hermanos? Nos narra completamente lo que sucede aquí en la historia, pero se confederan Siria y Efraín, que vienen siendo las 10 tribus, en una forma de decir que de Israel, dice, del reinado del norte. Entonces dice, se juntan, siendo enemigos, se juntan para ir en contra de Judá. Eran tan tremendos, hermanos, los de Asiria, eran terroristas. Eran malos, hermanos, malos. Eran los terroristas de aquel tiempo. Era la nación que estaba en potencia, Asiria. Era como aquí, no sé cuál sea que digan, se le tiene temor porque tiene grandes bombas o grande armamento. Pero así, cuando ellos escuchaban de Asiria, sabían que era gente terrorista, gente que no se tentaba el corazón para terminar con alguien. Así que, por eso, hermanos, Jonás, cuando le dijo Dios, ve a Siria y diles que se arrepientan, dijo Jonás, no, hombre, no, es gente que mutila, es gente que corta brazos, es gente que desune familias, es gente que destierra y que los manda a que vivan a otras naciones que no hablen su lengua, a los hijos por allá, al papá por allá, la mamá por allá. Son malos, descuartizadores. Dice, no. Por eso cuando dice Dios, ven y dile a Siria que se arrepienta, dijo, no, prefiero estar muerto antes que tú los perdones. Se merecen que termines con ellos. Pero Dios tenía un plan. No era el tiempo todavía. Por eso eran grandes enemigos por todo lo que hacía este rey de Asiria. Eran los terroristas en el tiempo. Ya ves, si no es nada nuevo lo que está sucediendo hoy en día aquí. Ya había terroristas. Ya había gente que mutilaba y que deshacían naciones. Y llegaron con Acaz y le dijeron, únete a nosotros para atacar al rey de Asiria. Y él se niega a esta alianza porque Acaz tenía un plan, que ahorita lo vamos a ver. Él tenía un plan del cual dijo, no, yo no me voy a aliar con ustedes. Yo no quiero estar con ustedes para ir todos en contra de Asiria. Digo, no, porque Acaz
se iba a unir con Asiria para que lo defendiera. Eso era lo que iba a suceder. Usted puede encontrar eso ya en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículos del 16 al 25. Usted ahí va a encontrar todo lo que hizo este tremendo rey, que en sí era testarudo, hermanos. Un rey testarudo, porque Dios quería lo mejor para este rey, pero él en sí no quería. Porque en sí lo que querían era terminar estaban amenazando con la dinastía de David. Querían acabar con ese remanente que había quedado de allá de Isaías capítulo 6, versículo 13. ¿Se acuerda que al final no leímos ese texto, pero dice 6:13 de Isaías: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Dios sabía que ese pueblo era un remanente que Dios tenía ahí, y que siempre hay un remanente, mi hermano. Siempre. Acuérdese cuando estaba Elías solo, también dijo: yo solo he quedado, y dijo Dios: no, todavía tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. Todavía hay alguien ahí. Allá en el tiempo de Daniel vemos a los 4 hebreos ahí, de pie, sin doblegarse. En el tiempo de la reina Esther estaba Mardoqueo, estaba Esther, Esdras, Nehemías. Siempre hay alguien que siga dando a conocer a ese Dios de los ejércitos. Así que luego después Isaías va a decir allá en Isaías 11:1 que brotará la raíz, el renuevo, la raíz de David, que es otro de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios sabía que ahí estaba ese remanente, y que de ninguna manera Dios iba a dejar, hermanos, que destruyeran a su nación. Sea lo que sea, Dios siempre va a defender a Israel, su nación. Sean lo que sean, es su pueblo. Es su pueblo, es la niña de sus ojos, dice la Biblia, ¿verdad? Siempre va a defender a la raíz, al linaje de donde vendría nuestro Salvador. Por eso Dios le dice: yo voy a pelear por ti, porque sabía que el diablo siempre va a querer destruir al remanente fiel. Por eso uno en Apocalipsis dice que se levantará el diablo con gran fuerza. ¿Contra quién, hermanos? Contra los escogidos, contra los hijos de Dios. Si la pelea no es con los de afuera, la pelea es con el linaje de Jesús. ¿Cuántos somos del linaje de Jesús? De ahí venimos, hermanos, de ahí venimos. Así que el enemigo es malo. Dios no estaba dispuesto a permitir que el pueblo de Judá fuera al cautiverio. Como ya sabemos por la historia, el reino de Judá no iba a ser conducido a la cautividad del norte, sino que muchos años después iban a ir, pero a Babilonia, por Nabucodonosor, no por Asiria, por Nabucodonosor, porque Dios tenía un plan para ese remanente. Por eso dice aún aquí, ¿verdad? En Mateo dice: no todo el que diga Señor, Señor, será salvo. Solamente los fieles, mi hermano, solamente los que estamos ahí siempre fieles, en contacto, en comunión con nuestro Dios, dando a conocer a nuestro Dios a través de nuestra manera de vivir, de ser, de movernos. Damos a conocer quién vive en nuestros corazones y de dónde venimos. Amén. Entonces nos sigue diciendo ahí versículo 3, que Dios le dice a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz y lleva a tu hijo Sear Yasub, tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavado. Fíjese bien que Sear Yasub significa un remanente volverá. Usted le pondría así a su hijo: un remanente volverá. Ven. Eso es lo que significaba su nombre. Yo creo que muchos alguna vez hemos buscado qué significa nuestro nombre, ¿verdad? Yo desde niña, cuando yo les decía mi nombre, pues era niña, yo no sabía. Yo les decía Nereida, me llamo Nereida, siempre decían la del danzón. Sí, yo no sé.
Y ya cuando estaba en secundaria le dije a mi papá, ¿por qué siempre me dicen Nereida y por qué me dicen que si soy la del danzón? ¿Qué es eso? Dice, es un danzón. Y ella me puso ahí, hizo melodía con sus labios que era el danzón. Pero en sí significa ninfa del mar. Eso es Nereida. Así que a él le decían, sea Jesús, que significa un remanente volverá. Dijo Dios, ¿no te quieren escuchar, Isaías? Muy bien, cada vez que le hablen a tu hijo, van a saber el mensaje que les di. Es como aquel, ¿verdad?, que le puso a la tortuguita aquí, Jesús te ama, no lo dejaban predicar, ya no vas a predicar, no vas a evangelizar. Y agarró una tortuguita y le puso ahí en el caparazón, Jesús te ama, y soltó la tortuguita que anduviera predicando, diciéndole a la gente que Jesús lo ama. Entonces así, como el pueblo de Israel había endurecido su corazón y no querían escuchar a Isaías porque no quieren a los profetas, mi hermano, no los quieren, porque dicen, siempre profetizan males y no vienes. Entonces, no lo querían escuchar, dijo Dios, muy bien, a tu hijo le vas a poner un remanente volverá. Y cada vez que le hablen a tu hijo, van a escuchar el mensaje que les tengo a ellos. Dios es sabio, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es sabio. Dice, como Dios no estaba dispuesto a entregar el reino de Judá a cautiverio, quiso alentar al rey para que no realizara una imprudente y desesperada alianza con Egipto. Así que Dios le dijo a Isaías que se encontrara con Acaz. Y en este versículo necesitamos ver este detalle, hermanos. En primer lugar, él tenía que encontrarse con Acaz al extremo del acueducto, del estanque de arriba. El lugar donde debía encontrarse con el rey era sugestivo. Era de este lugar, el acueducto, mi hermano, era como quien dice, de donde entraba toda el agua para que Jerusalén saciara su sed. Era como la presa, vaya, que de ahí venía todo el agua para Jerusalén. Así que lo cita ya en el acueducto, allá donde está el agua, que era quien alimentaba o habilitaba a Jerusalén para que saciara su sed. Y la gente podía saciar su sed. Ahora, no puede haber, hermano, un acueducto, toda una tubería, sin tener una llave en donde hay que ir a encontrarnos para tomar allí esa agua. Este acueducto que le daba vida a Jerusalén y que la mantenía fuerte, vendría siendo el Señor Jesucristo, que dice él es la llave de David. Una llave donde usted abre y usted sacia su sed. Por eso después a Jesús se le dijo, yo soy el agua de vida. Yo soy quien te sostengo, quien te da la fuerza. Ese acueducto simbolizaba que Dios estaba con Jerusalén y que Él lo sustentaba con vida. Ese acueducto, dice, Isaías tendría que reunirse con el rey en el estanque de arriba. Dice, esto era simbólico, de hecho, que usted no va a recibir ninguna bendición de esa casa de David, pero al final de la línea, de la descendencia, vendría alguien como el agua de vida. Aquel sería nuestro Señor Jesucristo. Él vendría de la línea de David para traer el agua de la vida, así como el agua para los habitantes de la ciudad salían al final del acueducto. ¿Y cuántos de nosotros siempre salimos del pecado o de nuestra casa y venimos a tomar del agua de la vida? ¿Cuál es el agua de la vida, hermanos? La palabra de Dios. Dice, es la que te lava. ¿Por qué? Porque donde estaban esas llaves del acueducto, allí era donde se lavaban los pies los extranjeros. Todos los que venían tenían que lavarse ahí los pies, y también era la lavandería de aquel tiempo. Ahí se juntaban todas las mujeres a lavar. Así que ahí era el punto de reunión. Dicen ahora en día, ese era el Facebook de antes, el Facebook. Ahí mero, ahí eran las reuniones, ahí en los lavaderos. Por eso dice allí, al terminar el versículo, dice que era el lavadero. Ahora bien, Isaías tendría que reunirse con el rey en el estanque de arriba. Consideramos ahora la palabra hebrea utilizada para el estanque, que es Berekash, cuya raíz significa bendición. Esa llave donde salía el agua significaba bendición. Como a la lluvia le llamamos bendición, porque cae el agua, se le llama bendición.
bendición porque limpia. Así que esta palabra también se usa ya en el Salmo 84:6, donde dice, cuando la lluvia llena los estanques. Eso es lo que dice. Y en todos los demás pasajes donde aparece y se traduce bendición, este es un detalle interesante. Observemos también que se habló del estanque de arriba. Y esta misma palabra de arriba es una palabra usada más de 30 veces para referirse. ¿Quién está arriba, hermanos? El Altísimo. Dice, ve al estanque de arriba. De ahí vendrá la bendición. Así que Dios le estaba diciendo a Acaz o Isaías, ve al estanque, porque ahí Dios te va a bendecir y te va a dar el aliento, la palabra que necesitas escuchar para que no tengas miedo. Acuérdese que tenían miedo. Acuérdese que Dios, antes de que nosotros hagamos algo, Dios sabe. Y también sabe cuando va a venir el enemigo. Así que nos avisa a través de su palabra lo que viene. ¿Para qué? Para que no tengamos miedo, para que estemos preparados, para que tomemos esa agua y nos mantengamos fuertes. Porque cuando un cuerpo no toma agua, mi hermano, está muy debilitado y no tiene fuerza. Así que Dios le dice, ve. Esta misma palabra la usaron allá en Génesis 14:18, cuando dice ahora la bendición del Dios Altísimo, donde un punto de Abraham, cuando se encuentra con Melquisedec, se dijo que era el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Es la misma palabra, el atributo de bendición, la bendición que viene de arriba. Así que desde el punto de vista era espiritual. Fue dada al extremo del acueducto cuando Jesús vino al mundo. Y luego dice ahí mismo el versículo, estoy hablando del versículo 3, en el camino de la heredad del lavador, así termina ahí ese versículo, el camino era un sendero elevado sobre la tierra, circundante para mantener limpios los pies de todos aquellos que venían. Proverbios 16:17 nos habla del camino de los rectos. Dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Este camino es el sendero de la santidad. ¿De qué camino está hablando, hermanos? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad? Le está hablando de Jesús. El que está en el camino de Jesús, dice, no, se va a apartar del mal. Hay otra palabra que dice en Isaías 35:8, cuando escribió, y ahí habrá calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad, hablando del camino de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante el simbolismo que se refiere a uno con el camino, la verdad y la vida. Salmo 84:5 nos dice, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, feliz aquella que tiene el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted es feliz de ser cristiano? Debe de ser feliz simplemente porque está en el camino de la verdad, simplemente porque tiene al Salvador del mundo. Por eso debemos estar felices, hermanos. Y decimos que esa agua, o allá en San Juan 15:3 dice que la palabra es la que nos lava. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted se limpia. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, sabe que está mal y que está bien. Y si hay algo malo, se quita. Por eso dice que el recto se aparta del mal. Así que podemos ver que no fue ningún accidente que Isaías fuera enviado a ese lugar tan interesante para su reunión con Acaz. Dicho lugar que tiene un hermoso significado espiritual para nosotros. Pero también tenemos algo más que se le indicó a Isaías, que llevara a su hijo Sear-Yasub. Este fue un nombre peculiar para un niño, porque no es nada comparado al segundo hijo, hermano. El segundo hijo está tremendo el nombre. Eso lo vamos a ver allá en el capítulo 8 de su segundo hijo. Pero el nombre de su segundo hijo significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Así que cada vez que le hablaban a ese muchacho decían, el despojo se apresura, la presa se precipita. Porque sí, hermanos, cuando se llevaron cautivo al pueblo de Israel, fue inundado por toda esa agua. Se desembocó el agua y destruyeron a todo Jerusalén cuando fue llevado cautivo. Ahora bien, este nombre es un remanente volverá.
interesante del nombre de este hijo es que siempre les iba a recordar que un remanente iba a estar ahí siempre. Versículos del 9 al 7, de ahí de Isaías, capítulo 7. Miren, qué bonitas palabras le da Dios a este rey. Le quería inyectar Dios fe a este rey. Le quería dar palabras de aliento, como usted y yo quisiéramos escuchar cuando estamos temerosos, como ahora que tanto se habla que viene Cristo y que muchos se llenan de miedo, y que Dios dice: no tengas miedo. El que está conmigo, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a librar, yo te voy a esconder, yo estaré contigo. Y qué bonito cuando escuchamos estas palabras. Pero este rey era un rey incrédulo, acuérdense que adoraba a otros dioses. Se lo va a leer, va a cambiar un poco la versión, me imagino, pero ahí es Isaías 6, del versículo 7, del versículo 4 al 9, dice: y dile, cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria. Y el hijo de Remalías ha concertado, o como decimos, como estamos diciendo ahorita, un maligno plan contra ti, el Sirio. Ve que Dios sabe lo que el enemigo va a hacer con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vayamos contra Judá y aterroricémosla, repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ellos por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice: no sucederá eso, no será así, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro, fíjese bien lo que les dice, hasta les dice el año: y dentro de 65 años Efraín será quebrado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no van a permanecer. Fíjese bien, si tú no crees, no vas a permanecer. Pero si crees, tú vas a permanecer, porque no te van a destruir. No tengas miedo de lo que se ha levantado en contra de ti. No tengas miedo de todo ese ejército, porque yo no voy a dejar que te toque. Porque Dios lo agarró muy personal a su pueblo. Dios agarró esta batalla como si fuera de Él. Dijo: yo voy a pelear, no voy a permitir que te toque, no voy a permitir que te destruya. Dios lo agarra muy personal y le dice: esta es mi promesa. Y aunque este rey era tan malvado, hermanos, Dios iba a cumplir su promesa con el pueblo de Israel, que no los iba a tocar hasta que, o sea, que no se los iba a llevar a Siria. Se los iban a llevar a otros, pero ellos no. Así que hay veces, mi hermanos, que Dios nos bendice, pero no tanto porque nosotros seamos muy buenos, sino que a veces hay oraciones de por medio y usted recibe la bendición. Aquí había oraciones de un profeta. Acuérdense que se fue al templo a orar, Isaías. Así que no era tanto porque era muy bueno este rey y porque Dios lo quería bendecir, sino porque Dios había dado su promesa. Y Dios cumple sus promesas. Así que cuando nosotros nos mantenemos limpios o no se mantenga limpio, cuando Dios va a hacer algo, hermanos, Dios lo hace. Acuérdense que en la casa, dice allá Timoteo, hay vasos de honra y vasos de deshonra, pero todos Dios los usa. De una manera u otra Dios los usa en determinado tiempo. Así que Dios estaba usando a esto. Aquí el Señor le estaba dando una promesa y se la está dando en pocas palabras: no confíes en ningún hombre, confía en Jehová. Estos hombres te están amenazando de que te van a hacer eso, no te va a pasar nada. Yo los voy a tomar personalmente
Hay gente así, hermanos, que prefieren gastar para no tener un compromiso con Dios, para no deberle nada a Dios. ¿Qué le debemos a Dios si nos bendice? Obediencia. Y como no queremos obedecer, preferimos no pedirle a Dios. Preferimos andar por nuestra parte. Preferimos haciendo las cosas a nuestra manera, con tal de no hacerlas como Dios dice, porque le debería obediencia. Y es lo que mucha gente a veces no quiere. Así que Dios le estaba dando una buena palabra a este rey. Le dice: no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, yo voy a estar aquí. Dios nunca le ha pedido a nadie que crea nada, pero aquí Dios le estaba dando como quien dice, una palabra de aliento a este rey. Le estaba diciendo: cree que yo te voy a defender. No creas todo lo que estás viendo, yo te voy a defender. Ahora, si no crees, va a decir el siguiente versículo: pídeme una señal, pídeme una señal y yo te la voy a dar. Por muy difícil que sea la señal, yo te la voy a dar por tal de que creas en mí. Fíjese bien hasta dónde Dios estaba llegando por amor a su pueblo, para que su pueblo confiara en Él, porque le va a dar la promesa que dice Emmanuel: Dios contigo, Dios va a estar contigo. Qué tremendo es, porque a veces decimos que puede ser pecado, pero se lo estaba dando, el quien se lo estaba dando dice que nuestra fe se apoya en los hechos históricos. Nosotros creemos en Jesús, no tanto porque trajimos aquí el cordero, hermanos, y lo sacrificamos y se derramó la sangre y ya creemos que fueron perdonados nuestros pecados. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. O sea, no necesitamos venir a traer aquí el cordero y matarlo. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue enterrado y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Necesitó ver el cordero ahí derramado por usted o lo creyó? Lo creyó porque Dios lo dice. Eso es fe. Y Dios quería inyectarle fe a este rey incrédulo y malo, perverso. Porque dice, Él nos pide que creamos y que depositemos nuestra confianza en un fundamento firme. Y el único fundamento, dice ya en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es? ¿El cual es? Jesucristo. Quien le estaba dando la palabra era el Altísimo, mi hermano. Y este rey simplemente no quiso creer. Cualquier persona que es un incrédulo sincero y sinceramente quiera conocer a Dios, llegará a tener una fe que salva. A veces hemos encontrado personas que dicen que no creen. Dios no está pidiéndole a él que crea, sino simplemente porque Dios no le está diciendo créelo porque lo está diciendo Isaías. Le está diciendo créelo porque te lo estoy diciendo yo. Hay gente que se tapa los ojos para no creer. Decimos aquí, hay un dicho que dice aquí de nosotros: no hay peor ciego que el que no quiera ver. Porque este rey había visto cómo Dios, sabía cómo Dios peleaba por su pueblo, pero ellos no querían. Y esa incredulidad de este rey le trajo muchos problemas al pueblo de Israel, bastantes problemas, porque después los hizo que estuvieran ya por siempre pagando impuestos. Mire el versículo 10 y versículo 11, mire qué bonito lo que Dios le dice a este rey. Pero este rey rechazó la señal que Dios le estaba diciendo. Dice, habló también el Señor acá diciendo: pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo o de lo profundo o de arriba de lo alto. Dios sabía que Acaz no tenía fe y él estaba dispuesto a darle fe al rey, pero Acaz no era otra cosa que un fraude piadoso de muchos que hay en el día de hoy. Porque ahí en el versículo 12 no quiere, hermanos, no quiere la señal que le está diciendo Dios. Respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Según él, hermanos, estaba cumpliendo el mandamiento allá de Deuteronomio 16:6, donde dice:
no tentarás al Señor tu Dios. Dice, no, yo no voy a pedir ninguna señal, no voy a tentar, pero era un acto hipócrita, porque él se quería aliar con el rey de Asiria, como diciendo, no quiero que tú me defiendas, Dios, yo le voy a pagar a alguien para que me defienda. Y Dios se molesta porque vio la hipocresía de este rey. No era tanto porque quisiera cumplir el mandamiento de Deuteronomio 6:16, donde dice no tentarás al Señor tu Dios. No era eso, sino que él tenía sus planes y no quería que Dios le defendiera, y se molesta Isaías. Así que Isaías ahora le da esta palabra. Versículo 13 dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. O sea, muy bien, tú no quieres la palabra, se la voy a dar a toda la casa de David, o sea, a todos los de Judá. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seas para mi Dios. O sea, ya hiciste enojar al pueblo con tanta perversidad que haces, con todo lo que has hecho. No te ha bastado con haber corrompido al pueblo, sino que ahora vas a hacer enojar a Dios también. Vas a hacer que la ira de Dios caiga sobre ustedes, porque vio la hipocresía de este rey. Oiga, ¿quién le pide a Dios que le pidan una señal? Es pecado pedir señal, porque eso dice que es incredulidad. Cuando yo pido una señal, quiere decir que no creo a la palabra de Dios. Pero si yo creo, si Dios le está diciendo muy bien, para que creas que no es Isaías quien te está hablando, sino que soy yo, pídeme lo que quieras. Si es arriba del cielo, pídemelo. Si es abajo del cielo, pídemelo. Yo te voy a dar la señal, para que creas que no te va a pasar nada, para que creas que yo estoy al cuidado de ustedes, para que creas que yo soy quien los rodea, que yo soy quien los sustenta, que yo soy quien los ha hecho fuertes, que lo que son ahora es por mi bendición, es por la fuerza que yo les he dado. Acuérdese del agua, porque si usted lee el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, termina ahí en el estanque, termina ahí, entran por ahí y se destruye a esta nación. 65 años más adelante van a ser destruidos, pero ahorita no. Les estaba diciendo Dios, ahorita no va a pasar esto. Mire, vamos a leer ahí. Segunda de Crónicas 28:16 dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Fíjese bien por qué dijo que no, yo no pido señal a Dios. Dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela del Nehuel de Judá y habían tomado Bet-Semet, Ajalón, Gederón y Socó con sus aldeas, Timná también con sus aldeas, y Gimzón con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, no por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrés y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, para dárselo al rey de los asirios, y no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuntaba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios
Además de esto, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Fíjense nomás todo lo que hizo. No era tanto que no quisiera, o que quisiera cumplir un mandamiento, sino que él tenía. Sí lo defendió el rey de Asiria, sí terminó con ellos, pero después regresó. Fue y mató al rey de Asiria, pero después regresó. Dios le estaba diciendo: pruébame, pruébame, yo te voy a dar una señal sobrenatural, pero él no quiso. Así que en el versículo 14, ya que provoca a Dios a ira, dice: ahora sí escuche, toda la casa de Judá, es para ustedes esta señal. Por tanto, el Señor mismo os dará la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta profecía está hablando allá de Mateo 1:23, donde la reconocieron como una profecía de Isaías, pero tal vez se podría decir, aquí no nos da muchos datos, pero que en aquel tiempo alguna virgen, alguna mujer soltera dio un hijo y le puso nombre Manuel, para que el pueblo dijo: muy bien, ¿no me quieres escuchar? Va a haber un niño que te va a recordar que yo estoy contigo, que yo siempre voy a estar contigo. Que a veces decimos hasta nosotros, ¿verdad? Aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. Aunque este pueblo le era infiel, Dios permanecía fiel al pacto que había hecho con David allá en el libro de Samuel, donde le dijo: tu reino será para siempre y no será destruido. Ha habido mucha controversia en que si era virgen, que si no era virgen, que si era joven soltera, que si no era joven soltera, para quitar esta profecía y decir que no, que Jesucristo no es el Mesías. Pero en realidad esta profecía después la reconocieron los evangelios, al decir: esta es la profecía que dijo Isaías, Dios estará con nosotros. Así que mientras Jesús está en su corazón, le recuerda que Dios está con usted. Dios está con nosotros, siempre. Así que reconocieron, allá en 2 Samuel 7:16 es donde Dios le dice que su reino sería para siempre. Podemos ver este pasaje ahí citado, allí en Mateo 23, cuando ya se logra, hermanos, no lo voy a meter mucho en la historia, cuando ya se logra reconocer que verdaderamente María fue una virgen y que no fue tocada por varón, para que Jesucristo viniera y naciera, su nacimiento virginal. Después le cambian la palabra de alma, que significaba virgen o mujer soltera, a la palabra partenos, que significa virgen. La misma palabra griega fue usada para Partenón, templo griego dedicado a la diosa Atina, a quien los griegos caracterizaron como una virgen. Así que ahí está toda esa profecía, no quiero entrar mucho ahí. Y así que vemos que este rey no quiso la señal, va a Damasco a pagarle a aquel rey para que lo defendiera, y vio los dioses y le gustaron, y dijo: oye, estos dioses son los que los cuidan, estos dioses son los que los han hecho poderosos. Acuérdense que eran terroristas, que eran malvados. Dijo: me los voy a llevar para que también a mí me ayuden. Y ya le leí ahorita todo lo que hicieron, tanto así que encendió la ira de Dios. Dice el versículo 16: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de 2 reyes que tú tienes será abandonada. Dentro de aproximadamente 3 años, dice ahí, que el niño crezca y encuentre vea la diferencia entre el bien y el mal, la alianza se romperá. Y esta alianza se rompería en el año 732, cuando el asirio Tiglat-Pileser destruyó Damasco. El rey Acaz de Judá, viéndose amenazado por Siria, se fue allí a Damasco. Ya le dije todo lo que sucedió. Dios estaba enfadado con el rey Acaz. Tanto Isaías como Dios estaba enfadado. Así que incluso después de que la alianza fuera rota por el asirio Tiglat,
del reino de Judá, no disfrutó de paz, aunque Asiria no derrotaría el reino de Judá. Este reino tuvo que pagar cuantiosos tributos de Asiria, porque si usted ve la historia, vuelve a ir otra vez el rey de Asiria a pedirle más dinero al rey. Y así lo estuvo chantajeando. Sí lo defendió, pero hermano, Dios le había dicho, yo te voy a defender. Dice la Biblia, no le debas a nadie nada. ¿Por qué? ¿No se sabe el texto? Porque te harás esclavo de él. Y él le pidió un favor a Asiria. Y como quien dice, los hizo esclavos porque lo llevaron a la ruina total. Ese rey todo el tiempo que reinó fue la ruina, hasta que fueron llevados cautivos. Porque luego le siguió Ezequías. Le perdió Ezequías cuando fue, que es su hijo. Este rey Acaz es papá de Ezequías. Cuando Isaías va y le dice, arregla tu casa, porque vas a morir. De perdido este rey, dijo, Señor, mira, yo restauré el templo, yo regresé la oración a tu pueblo, yo hice todo lo bueno, no permitas que yo muera. Y va Isaías por el patio y le dice, regresa y ve y dile que va a vivir 15 años más. Dile que va, este de perdido dijo, bueno, y ¿con qué me compruebas que es verdad? Y le dijo, ¿qué quieres? ¿Que la sombra retroceda 10 grados o que avance 10 grados? Dijo, no, pues de avanzar 10 grados es obvio, como quiera va a avanzar. Que retroceda 10 grados para creer que Dios me va a dar más vida. Y Dios le da la señal, mire, este sí quiso señal. Y retrocede la sombra a los 10 grados que pidió y creyó. Pero este que Dios mismo le dijo, pídeme señal, no quiso. Prefirió aliarse con el ser humano. Y miren, vamos a ver la conclusión de esta historia. Versículos del 17 al 25 de ahí de Isaías 7. Qué tremendo. Molestaron a Dios, lo molestaron con su hipocresía, hermanos, porque este rey se portó hipócrita, tenía su plan, y Dios no sabía que tenía su plan. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días estoy leyendo el 17, cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Jehová, esto es, el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en el valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja aquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. ¿Sabe por qué? Porque era una vergüenza, hermanos, el que los raparan y el que les quitaran la barba. Era una vergüenza. Imagínense los dos pelones. Digo, te los voy a traer y te van a cortar el cabello, van a traer sus navajas. ¿Qué quiere decir? Voy a barrer con todos, no van a quedar nadie va a quedar aquí. Usted lo puede ver en la historia del cautiverio, allá con Jeremías. Nadie va a quedar, los voy a traer y van a arrasar con ustedes por desobedientes, por incrédulos, porque no creíste que yo estaba contigo, porque
pobres, si usted ve la historia, le dicen a Jeremías, los pobres, los más pobres, déjalos ahí. Pero mire, Dios aún ahí, Dios los bendijo. Dios los bendijo. Dice, acontecerá también que en aquel tiempo, en aquel lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 ciclos de plata, será para espinos y cardos, con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavan con azada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Hicieron enojar a Dios, muy bien. No quisiste que te ayudara, no quisiste mi señal, no quisiste creer en mí. Bueno, ahora va para todos, porque el primero fue con el que tenía la autoridad, con el rey. Y el rey no quiso, era malo, dice, pero aquí la profecía es sobre Asiria, que viene a destruir a Jerusalén, pero él mismo se va a encargar de destruirlos, va a utilizar a Asiria. Por eso está hablando de la navaja afilada también. Asiria va a venir y te va a destruir a ti, porque te va a llevar cautivo y no va a dejar nada de tu terreno, y te va a rasurar la cabeza y va a terminar contigo, porque era una gente terrible, mi hermano, terrible. Qué mejor es estar con Dios, ¿verdad? Lo mejor es estar con Dios. Qué bonito es cuando Dios nos da esa palabra de aliento. Más en lo que está viviendo el día de hoy. Nos dice, no temas. Si yo he prometido estar contigo, yo voy a estar contigo. ¿Cuál es el requisito? Obediencia. Tú obedeces a mi palabra, tú obedeces a mis mensajes, trabajas con tu vida, yo estaré contigo todos los días. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, es quien nos da la fuerza para vencer. Este rey fue malvado, llevó a la ruina al pueblo de Dios, pero Dios en su misericordia, hermanos, siempre guardó un remanente, siempre. Vemos a Isaías ahí con Baruch, hablándole a ese pueblo, ya como me imagino a Jeremías así, espérense, Dios tiene algo para ustedes, vuelvan. A ver si después hablamos del libro de Jeremías, está precioso. Vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan, hallarán descanso. Y el pueblo desenfrenado, escuchando a falsos profetas, escuchando lo que ellos querían oír y despreciando la palabra de Dios. Esperamos y que nosotros no despreciemos la palabra de Dios, y que atendamos y que diga, ya nació ese Mesías y está contigo. Y te recuerda que yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Promete estar con nosotros. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra, porque tú quieres alentar siempre fe al oyente. Quieres darte a conocer, oh Dios. A veces mueves tantas cosas para hacernos ver que tú estás con nosotros, para hacernos ver que tú nos anhelas, oh Dios, y que el Espíritu Santo nos cela con celo santo, Dios, que tú deseas un pueblo fiel a ti, que tú deseas un pueblo que te dé a conocer en este mundo caído, en este mundo rebelde, que no quiere nada contigo, pero que tú estás esperando y estás buscando ese remanente fiel, que tú estás preparando ese remanente fiel para lo que está por venir, mi Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por dejarnos esta historia de ver estos reyes empecinados en hacer las cosas a su manera y cómo los llevó a la ruina. Y que tú nos invitas a través de este testimonio para que decirnos, cree a mis profetas y serás prosperado. Cree a mi palabra y yo estaré contigo. Cree que yo he prometido estar contigo y que así lo haré. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu hermosa palabra, y ayúdanos a tomarla en cuenta, pero sobre todo
a que decidamos siempre obedecerte y a creer en ti, en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús.